Muy buenas, locos del naipe. En el main event de las World Series of Poker solo quedan ya 24 jugadores vivos. Los días en que las salas del Horseshoe y del París estaban abarrotadas parecen ya muy lejanos. Ahora, toda la acción del torneo más importante del planeta se concentra en tan solo 3 mesas que captan la atención de toda la comunidad del póker y que esconden al próximo campeón del mundo, que se llevará nada más y nada menos que 10 millones de dólares y pasará por supuesto a la historia. Entre los 24 aspirantes, uno llama especialmente la atención: la Team Pro de Winamax, Leo Matjes, última mujer en pie, que por cierto no es nueva en estas lides, ya que acabó en 27ª posición en este mismo evento hace 16 años. Antes de arrancar el día 8 con un stack de 30 ciegas, la encontramos haciendo los últimos ajustes estratégicos con el coach del team, Stéphane Mathieu. Venga, Leo, a aplicar todo en la mesa. Hola. Hola, Leo. What's up? How you doing? Good. Do you know Manu? Manu, nice to meet you. Nice to meet you. Stefan, come in. How good temperature here. Yeah, it's better here, huh? Uy, dejamos todas. So energy-wise, you're feeling good? Sí, super good. Rested, everything. That's nice. That's actually an edge, I think, on the rest of, people, because most people are not going to sleep so well, before day 8. So No. it feels like, I was telling you, it feels like it's kind of like Groundhog Day in terms of your goals, because they've been very consistent throughout. But is there It's not. different? It's not mandatory to change. I mean, They're not. It's your decision. I don't want to change them. Okay. And I even accept that yesterday there was a hand that I might have ended up folding also, but I folded fast to not face the uncomfortability. But I'm even so proud, like, you know what I mean? Like, probably if I had not been doing so much mental work, there would have been more spots. The fact that I can reckon one hand in the last 5 days where I quickly folded, even if I would have ended up folding, Yes. right? But because I have better hands to call with and whatever. It's okay. Outside of the strategy, it's exactly what we talked about before, which is how you allow yourself, you authorize yourself to not be perfect, and it's Completely. sometimes Oh, you don't and- know, and- sometimes you fold, and it's okay. No, you and- move on and you regroup, and then you move on to the next hand. How am I gonna be perfect 8 days on the playing 14 hours? I had a temptation to start studying players yesterday night and stuff, and I said, I think it's gonna be more worth it for me if I'm feeling rested to have a good night rest and not just being so obsessed with looking for hand histories or whatever. Well, it's the same thing. So you know you best. No one knows you better than you do. So it's What is it? I what you mean, want to do and how you want to do it that matters, and being okay with that. It's definitely not perfect. It's hardly ever perfect, but as long as you do it, you're okay. You're aligned with it. Then Yeah. it's been pretty good so far. So I wake up at whatever, 10, whatever. I went like half hour to do my mobility things that feels good. And then I went to the green corner again. And it's like almost as if I need the breathe, I need the breathing. I always found, like, I believed in the benefits of meditation, but I found it hard. Like, it's like when someone doesn't like sport, but it's good. Like, fortunately, I don't have the problem with sport, but I think it's definitely, for a while, it's so much easier to stick to it when you see the benefits. It's like I feel with so much mental space throughout the day, as if I have more space. awesome. Whatever works for you is Yeah. really the key. It's not. There's no system. No, We good? we good. All right, Leo. Good luck. Bye. Let's keep going. Yes. Just wait before we kick off today's event. Please start making way to your seats. Estoy consciente. Gracias. Cuánta gente. Necesito llegar a mi asiento, respirar un poco. No me gusta este ajetreo justo antes de empezar a jugar. Va, ¿eh? Va, tío. Va, bueno, el micro
Estoy recibiendo demasiada atención, más de lo que me apetece en este momento, pero bueno, la causa lo merece. Thank you. Thank you. Va. All the info you can get would be amazing. Hi, do you know where is my cushion? Your cushion again? We have to put LoJack on this thing. Sorry, they Let me go ask. They let me leave it yesterday. I asked and they said, yeah, you can leave it. Yeah, let me go look. Bueno, no sin mi cojín. Esto ya parece mi segunda casa después de tantos días aquí. Is everybody here? Hey guys, I just want to say that I don't know. We have one player left right here. Just real quick. I know the last 2 days were a little rough. I know it was a little loud. I know we probably made some decisions that may or may not have been favorable. Just letting you know, this is a new day. I hope you're able to decompress and get some rest. You're playing for a lot of money. I don't know who's going to make the final 9, but I hope all of you do one way or another, right? It's not possible, but you know, I love everybody. But just know we want to protect all of you guys in the tournament, and we hope that you all play, respect each other, have a good day as you play down to 9. Okay? Thank you. And congratulations for how far you've made it, and it's going to be an amazing day at home. Let's have fun. I know it's full screen. Te dije, justo, digo, claro, no la está diciendo porque... Las tuyas son mejores que las mías. Sí, 2% mejor. ¿Los toros en la mano? Hasta más dama. Los dos. Oh. Suited. So he folded the worst hand. All right, players are down to 24 players. We're going to kick things off. 300, 600, 600. Dealers, please, jump up the deal. Qué emoción y qué ganas. Se nota el ambiente. Para casi todos es el día más importante de nuestra carrera. Es el momento de centrarme, fluyendo sin esfuerzo. Simplemente focus, como hasta ahora. Somos 24 jugadores en busca del sueño de la mesa final del main event. 24 jugadores. Joder. Freitas es un regular, está viendo mi ciega desde el botón. Más 4. Bueno, podría defender mi mano, pero creo que meterla de patita de farol me va a hacer ganar más fichas a largo plazo. Sí, creo que prefiero seguir con la línea agresiva. Freitas va a estar abriendo un rango muy amplio en el botón. Y tengo un buen blocker, me gusta. $4 million. 4 million. You started with like 16? 17. 17? Con este race le estoy obligando a jugar por stacks. ¡Vamos! Va, perfecto, se tira. Uf. Todos los botes son importantísimos ahora. Va. You bring some pot today? Yeah, it's awesome. Nah, some of them flew without me knowing. Okay, That's cool. that's good.
As dama off en el cut-off con mi stack de 30 ciegas. Una mano jugable. 1.2. Mi mano es muy buena. Estoy preparada para jugar por todo mi stack si algún jugador por detrás decide aplicar presión. Tengo jugadores agresivos que hablan después de mí. Schwarzberg en el botón. Creo que tiene intención de subir. Sí, efectivamente. Tiene unas 25 ciegas. Sí, creo que Irolín va a ser lo que mejor funcione aquí. De hecho, es el único movimiento que contemplo con mi mano. Él es suficientemente agresivo como para poder estar haciendo esto con manos mucho peores. Y creo que mi push tiene muchísimo éxito. All in. Buah, uf, genial. Hostia, perfecto. Buah, bien, bien. Buena lectura. Tengo bastante buena posición en la mesa, aunque no es una mesa fácil. Estoy a la izquierda de Henriks, que también es un jugador muy agresivo. Uf, a rey. En UTG. Una mano muy premium que voy a abrir en cualquier spot y con la que estaré dispuesta a luchar por todo mi stack. Raise 1.2. Me defiende Henriks. Súper sólido. Alguien a quien no le va a temblar el pulso a la hora de jugárselas si ve un buen spot. En este flop tan seco puedo permitirme una apuesta de continuación pequeñita y conseguir un montón de autofolds por su parte. Sí, vamos a ello. Bets 1.1. So much risk. Va, cada botecillo cuenta. Not the pre-flop. What a nice flop to check raise. Vamos, vamos, vamos. What's she gonna do there with ace king? Demasiado tarde para pensar en eso, Henriks. Everything. Even aces is complicated. Raise 1.2. Shallow light. Into us gonna take bass with it. Little bass. Not with this one. The bigger ones. Raise 1. Schwarzberg está abriendo en UTG con un stack. ¿De cuántas tiene ahora?
20 y pocas ciegas. Está abriendo a mi ciega grande, su rango es relativamente fuerte, quedando toda la mesa por hablar. Voy a tener que ser bastante selectiva con mi defensa. Pero bueno, a 7 suited es una mano súper lícita. You break 15? Creo que la única línea es pagar aquí. Defensa bastante estándar. Este es un flop súper dinámico. No sé si podría tener cierta frecuencia de donk, pero desde luego mi mano se beneficia de chequear aquí. Espera bastante check por su parte también. Es un turno muy donkeable. No sé en concreto si mi mano se beneficia de donkear, pero nunca va a estar mal una pequeña apuesta. Puedo tener bastantes faroles percibidos en este spot. A ver, no sé si consigo mucho con esta apuesta, la verdad, pero... Bueno, mal nunca va a estar. Desde luego el 6 de picas es una carta que beneficia más a mi rango que al suyo, que tengo más 5x, 10x. Bueno, por favor. A ver cómo reacciona. Y en el river reevalúo. Si foldea, sería estupendo. Va, perfecto, qué bien. Sí. Bueno, es buen inicio de día. Creo que no he perdido un solo bote. Es loco. Freitas lo apuesta todo con rey 9 de corazones. Hostia, es muy loco, Que yo por eso digo, tiene Jotas o 10 y les está... Es muy loco. Sí, sí. Que abierto en UTGs, en MP, sí, o sea, en horror. Se merecía. De J Suited. Vamos a abrir. Estoy abriendo en una posición bastante temprana, por la que asumo que darán más credibilidad a mi subida. Me encantaría poder ver un flop con esta mano. He abierto en la ciega de Dombrowski, que tiene un stack muy corto, unas 12 ciegas. Va a tener que ser bastante cauto a la hora de defender, pero también es cierto que no tiene demasiado coste de confrontación. Bueno, siempre hay coste de confrontación. Flop precioso. Tengo 2 overcards y proyecto de color. Me permite una Cibet pequeñita y si va all-in, tengo un easy call. Tengo mucha equity contra
sus posibles manos de valor que podrían pushearme. Pero bueno, si foldea nunca va a estar mal. Uf, no lo tiene claro, ¿eh? No estimo que vaya a tirarse de un 9. ¿Con qué puede estar pensando? As 4, as 3. Va, perfecto. Vamos. Me gusta más Lerrat. Me sienta muy bien tener al rail detrás. Schwartzberg está all-in. Vaya rail molón que te daba. Con picas le puede... Sí. ¡Dos! ¡Venga, una vez! ¡Dos! ¡Dos! ¡Patito! ¡Patito! ¡Cuac! ¡Pato! ¡Cuac! ¡Pato! ¡Cuac! ¡Ocho! Tío. Sí. Makes sense, so. But they haven't done an 8, so right now this is like... Are you going to a break or is it... I think we One more hand. Okay. Not done either. Hasta en el cutoff, otra mano que definitivamente voy a jugar. De momento estoy manteniendo mi stack alrededor de las 40 ciegas. 1.2. Está siendo un buen día. Me siento con una energía súper buena. He abierto la ciega de Diego. Tiene un stack bastante corto. Parece que tiene mano. Sí, está sentado con un stack de 12 ciegas. Uf. ¿Cuántas ciegas son? Son 7.8 ¿Millones? millones. ¿7 million? 7.8 million. Ya. Sí, es un call claro. Pago, creo. ¿7 millones? 7.8. Bueno, que lo cuente seguro, pero Sí, claro. quiero asegurarme de que es efectivamente unas 12 ciegas. ¿7? 8. 8.3. Sí. Igual. Bueno, firmamos, no pedíamos nada. ¿Firmas? Lo firmamos. Sí. Nos quedamos bien. Sí, va. Oye, no jodáis. Va, que lo spliteamos. No, ¿qué decís? ¿Qué decís, corazones? Que negra si queréis pedir algo, pero que no. Hacemos un chop. Joder. Va, que sea split pot. ¿Quién tiene las rojas? Va. No, negra. Picas. Negra.
Pica. 4 negros, 4 negros. Es de perejil. Viene la pica. Viene la pica. Viene la pica. Viene la pica negra. Pica, 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 pica. Qué bien, ¿eh? Hostia, este split pot sí que ha sido muy celebrado. Madre mía, vaya turn más tenso. Pero bueno, Enjoy your break, guys. hay que jugar. Oh, break, qué bien. Cuando os oigo decir corazones, yo. Claro, digo, me lo sé. ¿Cómo vamos a pedir? Estaría bien. No, sorry, after. Okay, thank you. Ya. Buah, ni de coña, voy a hacer una entrevista ahora, estoy con cero ganas. Quiero hacer totalmente lo que me apetezca en este break. Vamos a la habita de... Vamos al sitio. Vamos a la habita de... No, a la habita de... Vamos a tu habita. Pero queréis ir vosotros. ¿No? ¿No vimos vosotros? No, Sí. no. ¿Seguro? ¿Quieres, eh? ¿Seguro? Sin problema. Que lo he dicho que... tienes aquí... Espera, ¿te lo guardo? Lo subimos a la habita. Sí, vale. Bueno, a la hora de cenar os venís a la habita. Ahora me voy a fumar de tranqui. exacto. Vamos a la habita. Pero cenamos... Pero cenamos... Sí, cenamos. ¿Tú a dónde vas? ¿A tu habita? Venga, va. ¿Por aquí? Llévalo allí. Vale, por ahí. Voy para allá. Sí, pilla. Buah, qué buen inicio, ¿no? De vibe. Joder, ya ves, de puta madre, ¿eh? Mi mesa súper guay. Y la mesa la es mejor súper- de la mesa. Esta mesa es buena. Será mejor, ¿no? Sería mejor la mejor. La mejor del mundo. No, o sea, ¿verdad? ¿Cuánto queda? Ah, sí, pensé. Creo que son 3 o 4 que quedan. Time for us to teach you poker German. Sorry, after... No, next break? No, not in the breaks. Okay, sorry. No worries. Thank you. Attention, players in the main event. 2 minutes till this tournament gets started again. Players in the main Tú event. creo que tienes que entrar por ahí, ¿no? Sí. Barra. Va, 2 minutos y retomamos. Me gusta tener unos minutos para ubicarme en la mesa. Están contando exactamente nuestros stacks para actualizarlo. ¿Ciegas o millones? ¿Ciegas o millones? Él. Creo que tenés. Tiene como 5 ciegas. Tú 10 y medio. Vivísimo. Vamos, Leo, vamos. Ese que es top. Ojalá. I know you guys will try to stop it, but we'll see. Don't stop us, please. Okay, I'll... As-J en el hijack. As-J. He bajado a 30 blinds en este nuevo. 1.6. Al haber subido las ciegas, mi stack ahora son 30 blinds. Sigue siendo un muy buen stack. Que además domino mucho. Estoy muy cómoda con este stack, la verdad. Creo que voy a cometer muy pocos errores. Dombrowski le hacía gran... Va all in directamente. Bueno, está muy corto, claro. ¿Four? Buah, y encima escenario increíble. As J, rey J. As. Un as. As. Bueno, no, que entonces está otro.
¡Vamos, As! ¡As y ganarás! ¡As! Así ganará. ¡Pincho de merluza! ¿Está ya cerrado? Sí, pero casi sí. Casi. Casi Dragon Ball. Unas. Un dos. Un dos. Un dos. Cerradísimo el norte. Qué gustazo tener todo el rail animando. Buah, me lo estoy pasando en grande. Y uno menos. Realmente no sé ni cuántos quedamos ahora mismo. Bueno, a ver quién traen a la mesa. Traen a alguien, pero a la derecha, o sea que cualquier, ¿sabes? Thank you. El nuevo jugador es Veloso, un portugués con el que no me he enfrentado hasta ahora. 22? Hola, hi. Yes, behind 22. Thank you. 24. I'll tell you we're playing again. Uf, y ahora una manaza. Va. Damas. Damas rojas. Va, puede ser un bote interesante. Bueno, robar las ciegas no está mal. Al menos robe las ciegas. I don't get excited. I'm not Really? Are they? My girlfriend told us so. Uf, damas otra vez. Voy con lo activa que estoy, ojalá me den acción. No he parado de abrir manos hoy. Sería un buen momento para que alguien intente frenarme, pensando que voy pasadísima. Ese gesto me suena. Reconozco el lenguaje corporal de Diego. Es igual que el que desplegó antes cuando acabó yendo Lynn en la ciudad grande con Asdama. Creo que quiere acción. Uf. No lo sé. Tiene toda la pinta, pero... A ver cuántas ciegas tiene ahora. Deben ser unas 12 ciegas. Si va Olin, tengo un call facilísimo. Tiene un montón de manos peores con las que haría este movimiento. Está incómodo. Creo que es porque sabe que quiere jugarse el torneo. Win. Call.
Damas contra Jotas, escenario perfecto. Damas. Jotas. Damas. Queens. Vamos. Dama de corazones. Vamos. Es que pena, tío. No, no pasa nada. Venga. Pica. Dama. La mota de corazones. Dama. Dama de calamar y se acaba. 2 y 4. Pato. Dama. 2 y 4. Dama de corazones. O la dama y se acaba. Pato. Pato. Viene el 4. Otro patito. El 4 o el 5. Otro patito. Otro patito. Dama, venga, dama. Vamos para la dama. Patito con 4. Venga, coño. ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! Gana. Ahora más. Vaya encontronazo. Uf. A pesar de que no era yo la que tenía en riesgo mi vida en el torneo, la verdad que los Olins se viven de forma muy intensa. Qué putada para Diego, torneazo que se ha marcado. Pero bueno, va, focus. Oye, torneazo. Los guantes. No lo sé, espera. No sé cuánto. 33. ¡Ah! Buah, tengo un stack súper sano ahora mismo. 40 millones, que son unas 50 ciegas. Pff, increíble, qué bien ha empezado el día. También está Steph por ahí, es la hostia, el es coach amigo y de alguna forma también actúa un poco como un ancla para mí. Le decía a Steph esta mañana que me aporta un montón tener a mi gente cerca. Lejos de distraerme, lo que me permite es compartir con ellos las emociones de este momento y literalmente me cuesta nada volver a enfocarme. Very good. I think it's good for me to. I know I get excited with the rail, but because it's like instead of having Instagram of whatever, it's my moments of unwind, and I enjoy them, right? I don't. That's all. And it takes me literally 2 seconds to go back to. Back to focus. I love it. Let's go. Hay redraw. A ver si encuentro información. La verdad que no me da igual la información. It's already there, the sheet? No. I'm not sure yet. I think they're doing it right now. Ah, no. Creo que vuelvo a la mesa televisada principal. Sí. A ver. Tío, no estoy nada tensa. Me gusta un momento tranquilo. Same table. Feeling how? Connected with the body? Super. You look so connected. You look like, I have nothing to say. And like you say, you can tell, like you come back, tune out, come back in. I focus. so much like to be with my people instead of looking at the board. I know. I mean, I'm not that mystic or anything, but it's so good that they ask for them. Yeah. I don't care about the whatever the randomness has to bring, but I just chill, which I know is what makes me good, right? To be in this moment where it's not in my hands. I wanna be with the people I like. Doing it the same way. That's all I can say. Let's see how this table is gonna be. since the beginning. So
Yeah. Whatever you've been doing, think about that little note. I took a picture as a memory also. All right. Hey, hello. Yeah, we're up top. Hey. They just changed it. Oh, really? No? Ah. You were supposed to be in two? In two? Yeah, I'm right beside you. And mine said Oh, yes. We go to another one. How are you doing? I'm okay. I lost the case to Aces, but I'm here. Yeah, and I'm sure you... Spin it back. Yes. I did spin it back. Nice. Good luck. Thank you. One is that one then, no? Or the other one? The big one? Yeah, the big one. One is over there. Un poco de lío con las mesas, pero al final parece que sí. Voy a estar en la televisada principal. De momento veo un jugador desconocido, dos... 9. Seat 9. Seat 6. Got 6. Looks like this guy's in 1. Where tables is 2 or 1? Main event 1. This one. Yes. Event 1. You're And 6, right? No, las acaban de cambiar. You know how we have to move the goal back? They're already. He's got main event 1. Yeah, I'm table 2. Okay, so you're Main event 1. Here he is. You're seat 6. Oye, va, ¿eh? Yeah, he's in the wrong spot. We figured it out. 40. Before you sit down, I'll throw a mic on. Sí, ha sido nivel de locura. O sea, locura. O sea, me ha salido todo bien, de hacer los forbets bien. Luego, cuando he tenido mano, me la han pagado, ¿sabes? Pero ahí, tío. Guys, everyone unrack your chips, please. Let's make sure the mic goes on. Oh. It's fine, like this. Are you 8? Wanted a picture of Omar. He's my hero. Me acaba. Diciéndole a Sammy Rail, tengo que decirle a Sammy Rail que al final me cambian de mesa. Es que me habían puesto allí y han decidido que esa mesa la movían, aquí. ¿Qué va? Tengo a 2 chip leaders. O sea, no está actualizado, No se ve todavía, ¿no? No, porque ahí pone 23M y tienes 47 por ahí, ¿no? O 46. Sí. Vale. No nos permiten tener el móvil en la zona de juego, así que si quiero mirar el perfil de mis rivales tengo que apartarme un poco. A mi derecha Minghini, conocido de estos días. Hey, hi. Hey. Greg, conocido. Veloso es el portugués que me han dicho que juega bien, aunque es su primer main. ¿Quién más? Bueno, está Kenny Hallert, también un veterano. No creo que esté abrumado por el momento. Y Michael. You play 40? 45? Thank you. You just make one from these useless one. Yeah. And you have all the millions. What's that? You have all the millions, right? Yes. No, I have 80, roughly. Is that what you asked me? I said you have all the millions. All, but a lot of them at Not least. yet. I'm working on it. I'm working on it. Ahora que lo pienso, es muy fuerte. Michael y Kenny ambos cuentan con la hazaña de haber hecho Final Table de main en el pasado. Qué loco poder volver a repetir esa hazaña.
Bueno, una mano que pueda abrir J10 o con más de 50 blinds, sí. 1.6. Raise 1.6. Voy a intentar llevarme las ciegas. Dunway es uno de los desconocidos para mí. Sé que es un jugador recreacional, pero eso no implica que vaya... Pero eso no implica que vaya a verse abrumado. Algunos jugadores recreacionales se desvían de forma totalmente inesperada hacia el lado contrario y se vuelven más loose. No lo sé. Pero bueno, de momento empecé jugando a la mano con posición. Tengo muchísimo coste de confrontación, eso sí. Un flop muy seco. Espero bastante check, sí, por su parte. Prefiero delayear mi mano. Buah, este 9 es bastante bueno. Bueno, no sé, igual las pockets habría empezado a betear, pero creo que no tengo que intentar jugar de forma óptima contra él, sino un poco explo. En el momento que él hace doble check, estimo muchos give-ups. Uh, 2.1. ¿Paga? No sé, en principio que pague aquí puede ser indicativo de alguna mano media. Estimo que la mayoría de as X que quiere jugar los hubiera cerveteado pre-flop. Este as realmente es muy buena para mí. Si consigo que foldee una mano tipo pockets entre 5 y 8, 2 estreses, 5, 6, 7, 8. Creo que si apuesto no puede darme credibilidad. 9 millones en el bote. Sí, bueno, igual me he quedado un poco corta. Y justo un perfil como él. Paga, no sé, no estoy muy contenta de cómo estoy jugando esta mano. La verdad, creo que la hubiera simplificado si empiezo apostando desde el flop. Pero da igual. Tarde ya. Es que realmente, además, en el momento en que completa corazones es un poco movida. No sé si mi apuesta tiene mucho sentido. Solo estaría apostando con as X. Sí, hostia, que me ha subido. Buah, no sé. Estaba obligada a seguir con la agresión después de haber delayeado en el turn. Obviamente está claro que voy a foldear, pero es raro que haga eso en un river que me ha beneficiado mucho. Claramente tiene un manón. Qué mano más extraña. No he sabido leerle en ningún momento. También es verdad que es el primer momento. También es verdad que es la primera mano que juego contra él. Me llega limpias 9 off contra el chip leader. Quiero limpiar esta mano. Sí, prefiero limpiarla. Realmente es una mano con la que si mi rival me raisea podría hacer tanto check call como check raise. Aunque bueno,
32. 32. Aún no tengo muy calado a Dana Way. Un raise, bueno, lo esperaba de algún modo. Tiene un stack con el que puede y debe aplicar un montón de presión al mío. Chequea rápido también. Mi mano quiere intentar llegar al showdown ahora. No tiene ningún sentido que yo apueste. Ojalá chequee él también. Y cuando mi rival, tras haber raiseado flop, y mi rival, tras haber raiseado preflop, y chequear el flop, y apuesta ahora, me da la sensación de que es una apuesta de valor. Creo que con sus faroles apostaría más grande, además de que creo que habría apostado el flop. Sí, voy a fallar esta mano. No voy a lucharla. Tengo que adaptarme al tamaño de mi stack. Es un juego menos divertido cuando te cubren, pero es lo que hay. Es parte del juego. So Flemish, which is grammatically the same as Dutch, like the dictionary is 100% the same. But there's different accents and a slightly different vocabulary that we would be using compared to Dutch speak, like to people from the Netherlands. But otherwise, we understand each other perfectly. What's your name? Kenny, right? Yeah. Yeah, nice to meet you, Maxim. I just want to ask, like, you can recognize it, like, who French, who Belgium, like, if you talk, just that doesn't know or no? You can recognize it? He's racing. You're locked Take in. your time. Kenny está abriendo mi ciega. Michael, you're good really, right? That's why, yeah. You stop like, okay. I can multitask. I can race and talk at the same time. Me too. Yeah. I can talk, me too. Depends how many alcohol I drink already. Do you drink any? Yeah, I drink. You wanna? Water? Yeah. Con un estacazo, casi 70 blinds. We're gonna figure it out. Buah, menos mal que me han dejado la gorra. Los focos de la mesa televisada me están matando. Los focos de la mesa televisada me molestan un montón. La majota. Tengo que defender. Bueno, es un flop muy bueno para el Open Racer, pero teniendo Gutshot a las nuts versus una apuesta pequeña, creo que tengo que aguantar una calle. A ver qué tamaño elige. Sí, efectivamente esperaba 100% de Cibet. Sí. Va, un 10. 1.5 para que me tiren un 10. Ay, al palo. Nah, si sigue con la agresión, tengo que abandonar. Este 9 no me ayuda en absoluto.
Sí, parece que va a coger fichas. Estoy fuerísima. That's funny. One cup, ace for sure. You're gonna be sick. You win, buddy. So I try to be like better hand, really win, right? Bad hand, really good. Sometimes like. Buah, Michael se ha vuelto a poner enorme. ¿Cuánto stack tiene? Creo que son 50 ciegas. Tiene pinta de que quiere abrir mi ciega grande. Michael, you still playing top degree? Sí. Still playing top degree? Okay. Yeah, I was stopped like in 3 months. A ver si tengo algo defendible o incluso raiseable a poder ser. Rey 10 off, estoy obligada a defenderla. ¿Podría tribetearla de farol? Creo que juega mejor al defend. Tengo peores reyes para tribetear. 1.7. No, I was counting my stack. I didn't thought about raising at any point. Nadie te obliga a ser honesto en la mesa de póker. Este flop sequísimo. Apuesta enana, pero no voy a meterme en líos. Hostias, Jotas me ha enseñado. ¡Qué bien! He librado perder un 3-bet. ¡Qué bien! But I have to say, I did thought for raising for a millisecond. Oh, okay. I lied. I saw a fake raise. Millisecond. No. They were good enough to not having to do nothing weird. Yeah. Just jacks. Huh? Just jacks. Just jacks? Jacks. Pisarenko le conozco bastante, estuve jugando todo el día ayer con él. Es un jugador que ante la presión se rinde bastante. No, mi mano es perfecta, has jotado otra vez. Voy a tribetear de farol. ¿Cuántas veces habré tribeteado a J-Off de farol en este torneo? Si todo sale como pienso, tribetearé y él pensará un buen rato y foldeará. Ojalá. Al menos ha sido así todas las veces en el pasado. Está claro que podría encontrarle con una mano buena, pero
hasta la fecha, la experiencia me dice que cuando empiezo a tanquear de esta manera, no debería preocuparme. Reconozco ese lenguaje no verbal. Pero está bien, tómate tu tiempo. A ver, podría equivocarme, pero estoy bastante convencida. De que no va a jugar su mano. Va, tío. Foldea ya. Independientemente de lo que haga, me gustaría que foldeara para corroborar mi lectura de sus expresiones. Uf, qué bien, bien. Buena lectura. If you want one. One? Okay. Why not try? It's okay. Ace Jack, Ace Jack. No. Jack 9. Jack 9. Ace Jack of dimes. Ace Jack, yeah, that's what I'm saying. No. If you bet small, I fold. You put a bet big, I fold. I can win big time. 4x. Casi una hora sin jugar. I'm over this. How are we doing? So, okay? Good? Yeah, I mean, of course, it's not gonna be your winning hands all the time. Pretty slow, huh? The last level. Yeah, and I know it's gonna get slower, so we're here to. What's the plan? Just going to chill? I'm gonna chill in the room with like 3 friends, Okay. no more, Okay. and chill there, and then come back refreshed and ready. No, I mean, it's yeah. Even of course you are. You have. You know, I don't know if you felt it because you're not at the. I am surprised how my energy changes sometimes. I need to have fun to play better also, like, and I need to, and it's in my hand. It's in my. I can affect it's a bit under my control to, like, just. I don't know. It's not the moment to go over it, but I've learned some shit about me also in this deep run. But that's good. Yes. Yeah, remember, body language is good. You wanna feel happy, just. No, in the same way, exactly. No, and it helps you. Yes. I'm gonna get some water. All right. Well, do you think chill? Yes. I'll send you something on WhatsApp. Okay. Vale, so I just will look your chat. Yeah, whenever you get a chance. Okay. Vale. See you later. ¿Lista para continuar? Ay, me voy a tener que volver a poner la gorra. Estas luces. Pero bueno. Te voy a comprar las fichitas. Me parece bien. Ahí tiene 4 millones. Aquí tiene 4 millones. Gracias. A ti. Menos mal que me la han dejado. No, menos mal que me la ha dejado David, tío. Si no, es que es una putada lo de las luces. Y que bien me ha sentado este dinner break, la verdad. It's kind of crazy. If you guys
are not satisfied with the answer. But they're... 17 left. Estoy lista para seguir con la acción. Los 4 de picas. Pues tengo un poco menos de 20 blinds, pero bueno, es una mano que quiero jugar. 2 million. No podré aguantar mucha presión, pero quizás puedo ver un flop y ganar un bote. Va, a ver si podemos llevarnos la mano. Posiblemente... Michael paga. Va a defender un rango relativamente amplio, tiene más del doble de mi stack. Y bueno, en este tipo de flops monocolor, mi mano no es la mejor, pero creo que simplifico, se ha puesto pequeño. Y ya me he olvidado de la mano. Sí, mi rival continúa. Pero bueno, tiene un montón de autofolds también, sí, quiero intentarlo. Verifica que no tenga trébol. Va, foldea. Foldea. Creo que intenta ver si tengo algún tel. Lo bueno es que estoy tan tranquila que dudo que pueda percibir nada. Si acaso confianza. Vamos, vamos. Muy bien, Leo, te has salido con la tuya. Un pequeño bote que no sienta muy bien en un momento complicado. Sin embargo, esta octava jornada había empezado estupendamente para ti, con una buena racha de cartas y 2 eliminaciones a tus espaldas. Pero luego, al pasar a las 2 últimas mesas, las cosas se torcieron un poco. Vamos a ver el lado positivo, ya solo quedáis 16 jugadores en liza. La mesa final nunca había estado tan cerca. Con un stack que ha caído a las 23 ciegas, el margen de maniobra se reduce. Así que habrá que andarse con cuidado. Y quizá también llamar a la suerte, a ese one time, pero eso ya será en el próximo episodio de En la mente de un pro.